verdad. Estamos, muchachos, iniciando el penúltimo programa de este ciclo 2020 de A esta hora se improvisa. Vamos a conversar con un alcalde, o sea, vamos a conversar, y insisto en el punto que vamos a conversar. Está con nosotros Daniel Jadwe. Daniel, gracias por acompañarnos. Muchachos, buenas noches. Penúltimo programa, ya estamos que salimos de vacaciones. Alcalde, entiendo que se enteró hace muy poco, pero se anunció por parte de los diputados Rodrigo González y el diputado Jaime Mulé la presentación de un proyecto de reforma constitucional que modifica los plazos de elección, que anticipa la elección tanto de presidente de la República como de senadores y diputados para el día 11 de abril, es decir, simultaniza la elección de alcaldes, concejales, gobernadores, constituyentes y además anticipa la elección presidencial diciendo que es la única forma de resolver los problemas de este país. Creo que ese es exactamente el texto que dice, porque ni el Parlamento ni el Gobierno han escuchado. ¿Usted concuerda con que hay que anticipar la elección presidencial? Yo concuerdo con que ni el Parlamento ni el Gobierno han escuchado. El tema de las elecciones se lo dejo a la Cámara, que es la que lo tiene que discutir. Yo creo que hoy día, si alguien quisiera terminar a alguien, o sea, antes de este gobierno, hay fórmulas constitucionales para hacer lo que son las que están establecidas en la Constitución. No veo por qué habría que... No, pero técnicamente esto estaría incluido en la Constitución. Una reforma de la Constitución forma parte de la Constitución. Pero ¿no es un golpe blando eso? ¿No es un golpe blanco? Yo no soy muy partidario, de hecho, tampoco fui muy partidario de que nos cambiaran y nos regalaran medio año más por secretaría a los alcaldes y concejales. La reelección de los alcaldes y concejales debería haber sido el 25 de octubre y la verdad es que esto de 6 meses más por secretaría, además a costa de los alcaldes y concejales que vienen en el próximo periodo, a los cuales se les acorta el periodo, me parece que es como ir acomodando las leyes a los intereses de determinados grupos o personas y no me parece que sea correcto. ¿No? Pero alcalde, dame un segundo, pero gente de su partido, la Carmen Hertz, senadores como el senador Guiller, han pedido la renuncia del presidente de la República. Esto no es una forma de institucionalizar esa petición de renuncia. Pero ellos tienen fórmulas, si lo quisieran hacer, en la Constitución están establecidas, las acusaciones constitucionales precisamente son para eso, son las fórmulas constitucionales. Por razones políticas, que se esté usando por razones políticas o otra cosa, pero por razones jurídicas que se puede destituir a una autoridad. La verdad que los juicios del Parlamento siempre son políticos, más allá de que uno puede construir el caso tal como se ha construido 150 veces en el último tiempo, y yo creo que no todos tienen efectivamente mérito, pero son juicios políticos, ¿no? Y cuando uno mira América Latina, efectivamente todas las constituciones tienen formas de dar por terminado anticipado gobiernos y congresos que no dan el ancho. Pero usted como un referente político, que lo es sin lugar a dudas, al menos eso dicen las encuestas. Pero usted no le puede creer a las encuestas. No, yo le creo a las encuestas, le creo a Jadwe. Pero, alcalde, pero en el fondo, más allá de lo divertido, ¿no?, que pueda parecer, como un personaje relevante de la opinión pública, ¿no es importante plantearse taxativamente respecto a algo y no tirar un poco la pelota al córner, como decir, bueno, el Parlamento verá qué hace? No, yo acabo de decir, no estoy de acuerdo con estos cambios de fecha, no estuve de acuerdo con el cambio anterior, ¿no? Creo que el 25 de octubre se podrían haber desarrollado todas las elecciones que había que desarrollar y efectivamente seguir modificándolas, además cuando ya los procesos están un poco en curso, porque además piensen en que la elección del 11 de abril son 5 elecciones simultáneas. No es fácil hacer campaña con 5 elecciones simultáneas y además el 11 de abril concentra la elección que según todos los estudios de opinión... 4, ¿no? Los alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes. 4, pero le agregarías 3, serían 7. O sea, serían 7. Yo creo que no es muy cómodo ni es muy sensato. ¿Pero solo práctica su discrepancia? No, yo no estoy de acuerdo con el cambio de fecha. Pero da la sensación, alcalde, que lo que a usted le parece es que el cambio de fecha a lo mejor atiborraría el 11 de abril de elecciones o constitucionalizaría la elección presidencial y parlamentaria, pero no veo en sus palabras un reparo mayor a que un presidente democráticamente electo, que está ejerciendo su mandato en la forma democrática, que hoy día además está ejerciendo acciones que algunos pueden criticar, pero que son acciones que están dentro de nuestra institucionalidad y que el presidente está facultado para impetrar, parecieran ser hoy día el motivo, ¿no es cierto?, por el cual un grupo de parlamentarios pretende, ¿no es cierto?, acortar el periodo de un presidente democráticamente electo. A mí me gustaría llevarlo a ese punto, más allá del tema de
la cantidad de elecciones que tenemos, o de las formalidades, o del apuro en el que habría que incurrir para llevar a cabo todos esos procesos eleccionarios. ¿Qué pasa en el fondo con la voluntad democrática que hay que respetar cada 4 años en este país? Todas las constituciones del mundo tienen fórmulas democráticas, de democracia indirecta o democracia directa, para cortar periodos cuando a un gobierno le queda grande el poncho, y eso no es ni más ni menos democrática. De hecho, esta constitución contempla fórmulas, y si alguien me pregunta si pudiesen haber antecedentes jurídicos que dieran pie para una acusación constitucional, créame que el manejo de la pandemia, la violación a los derechos humanos dan para aquello. Por lo tanto, hay fórmulas, y me parece que las fórmulas que están contenidas en esta Constitución dan para resolver ese problema si alguien lo quisiera plantear así. Yo soy partidario de cumplir los procesos y de cumplir además los cronogramas, y lo he dicho siempre, digamos. Javier Bará. Sí, porque además pareciera, tenemos en ciernes un proceso constituyente que, bueno, nos ha costado mucho desencadenarlo, y que requeriría cierta estabilidad institucional, creo yo, aparte de un montón de demandas sociales que yo no sé por qué el Parlamento todavía no procesa, como el tema de las pensiones, y una pandemia que todavía no ha sido controlada, más una recuperación económica que debería comenzar. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, aparte que comparto con Natalia, y así lo he manifestado desde hace un año, que no me parece que uno destituya a los presidentes porque estén bajos en la popularidad, pero aparte de eso, creo que el momento que estamos viviendo en Chile requiere un mínimo, no es que haya mucha estabilidad institucional en estos momentos, pero un mínimo, y yo como una persona, al igual que mucha gente aquí, que hemos trabajado mucho por el proceso constituyente, yo creo que una destitución del presidente anterior iría totalmente en contra del buen desarrollo de ese proceso. Estoy de acuerdo. Constanza Juve. Sí, no, yo creo destacar algo que decía el alcalde, porque dice, bueno, no hay que creerle a las encuestas, ¿cierto? Entonces, precisamente porque las encuestas son una fuerza política difusa que hay que tomar en consideración, no puede ser lo que termine generando, ¿cierto?, determinadas políticas públicas o determinadas decisiones que adopten los presidentes del Parlamento. Por lo mismo, también eso es una razón de legitimidad para efectos de esperar los determinados plazos para que unas determinadas autoridades terminen su periodo y que finalmente sea la ciudadanía en elecciones democráticas las que tomen las decisiones, ¿no? Además que nosotros estamos en un país medio raro, no, pero, porque... no, pero para cerrarle el punto, sí. No, alcalde. Entonces, cuando uno muchas veces, y me parece interesante su punto, porque cuando usted de repente ha invocado en otras oportunidades que la calle pide, la calle dice, las encuestas dicen, bueno, precisamente eso hay que tomarlo y encauzarlo, ¿cierto?, en términos de que hay que tenerlo en consideración, pero que la legitimidad viene dada por las elecciones. A ver, yo creo que uno de los problemas que tiene el sistema político chileno es que le faltan elementos de democracia directa que le permitan a la ciudadanía permear al sistema político cada vez que lo sienta necesario. Y eso es un problema de la democracia que yo espero que aprendamos a resolver los problemas de la democracia con más democracia y nunca con menos democracia. Pero más allá de aquello, nosotros estamos en un país raro, digo, porque el periodo presidencial empieza el 11 de marzo y al domingo siguiente tú ya tienes los resultados de la primera encuesta que pregunta por los candidatos presidenciales para la próxima elección. Sí, claro. Entonces, la verdad que es una discusión que los medios y las encuestas ponen de manera, desde mi perspectiva muy humilde, puedo estar equivocado, absolutamente irresponsable y un poquito enfermiza, ¿no? Esto de estar, o sea, ni siquiera parte el periodo el presidente electo y ya estamos preguntando por quiénes son los candidatos para la próxima elección. Ahora, pero el presidente de su partido y parlamentarios de su partido han sido bastante insistentes en pedir la renuncia del presidente. Entonces, no son solo las encuestas, digo. O sea, es que, a ver, las encuestas no piden la renuncia del presidente. No, pero no son solo las encuestas que hablan del cambio presidencial. Yo le recuerdo que en el periodo anterior, precisamente, cuando la presidenta Michelle Bachelet bajó del 20% de aprobación, el presidente dijo que había que cambiar de gobierno y que era la única solución para el país. Pero hablaba de las elecciones que venían en camino, sí. No de, o sea, de sacar a una yo la presidenta verdad es que electa. yo no estoy, pero es verdad que... Yo no estoy en la cabeza del presidente, pero en esa época varios pidieron la renuncia, varios dijeron que ya no había gobierno, varios dijeron que incluso se propuso indirectamente adelantar las elecciones. Entonces, yo creo, nunca estuve de acuerdo en eso, no estoy de acuerdo. ¿Hubo algún proyecto de ley o alguna acusación constitucional en contra de la presidenta Bachelet o algún proyecto de ley presentado por la oposición de ese momento que tendiera justamente a concretar esas intenciones que usted dice? Yo creo que no. Efectivamente, no hubo.
No hubo ni acusación Han constitucional habido ni varias proyectos de ley. acciones judiciales que buscaban efectivamente... No terminar anteriormente superior, No, ni no, tampoco no. ni habilitarla por sus facultades mentales, que sí estuvo en la cabeza, digamos, de varios senadores en un momento crítico de octubre. O sea, no, Sí. inhabilitarla por sus facultades sí estuvo en la cabeza sí, de varios actores de la derecha pocos meses después del estallido del caso Cabal. Es que esa es la pregunta. No, pero No, presentar la inhabilidad, o sea, por parte de los Pero senadores, se presentar una discutió, acusación más allá- constitucional en la más allá de lo que Cámara. habían hecho, Mucho. porque Ahora- además te recuerdo que a diferencia de este Parlamento, en ese entonces la derecha no tenía mayoría parlamentaria, la oposición aquí la tiene, entonces también uno lo que define si tú presentas o no presentas la posibilidad de que tenga al menos Sí, pero capacidad está- para pasar ahora, por la primera valla. Pero en concreto Uno estamos, esperaría que pero ahí fuera estamos sobre suponiendo los intenciones, más alcalde. altos Pero, que una mayoría. pero una duda, alcalde. ¿Usted no está de acuerdo entonces con la destitución de Piñera en este minuto? O sea, la destitución a mí no me parece. A mí me parecía, por ejemplo, la acusación constitucional por violación a los derechos humanos en Chile, me parecía que era un antecedente concreto. Si hoy día alguien dice, mira, está tan mal el gobierno, ¿no?, que tenemos que cambiarlo, no me parece que sea esa. Yo preferiría el camino constitucional que está establecido en nuestra Constitución y que es que si alguien tiene méritos para que el presidente sea acusado constitucionalmente, que lo hagan, digamos. Cambiar la Constitución para eso, yo creo que estamos en un cambio constitucional que es completo y que yo espero que se aborden todos estos temas para tener una Cristóbal Constitución Belolio que no... y Claudio Bodella. Cristóbal. Sí, avancemos un poco a este abril que tenemos tantas elecciones y pensemos en finales del próximo año. Pensemos en la eventualidad de que el alcalde Jadwe sea candidato y pongámonos en el caso de que le vaya bien. Pongámonos en el caso de que tenga una posibilidad cierta de convertirse en el próximo presidente de la República. Yo creo que a mucha gente eso, y esto no tiene que ver tanto con el anticomunismo, que imagino que debe haber una porción que... pero tiene que ver también con que es una figura que la gente identifica, o mucha gente, la más politizada, identifica como una figura que está en el extremo. Me imagino que gente de derecha agarrará sus cosas y se querrá ir de la misma manera como gente de izquierda lo pensará José Antonio Cast. Me imagino, ¿cierto? Yo sé que tú sabes que muchos O te sea, ven... yo como creo que el tu cuco. caricatura no es correcta. Pero, ¿Tú crees que pero no puedo pasa- entender, tú crees que en la pero puedo derecha tú no entender que generas tenga- ese- No, mira, José Antonio Cast equivale quizá en la izquierda a gente que está bastante más al extremo en la izquierda Ok. que el Partido Comunista, Perfecto. que ha sido, déjame decírtelo claro, el partido más institucional y democrático de la historia de Chile. Sí, bueno, de hecho, el partido 11 de septiembre del 73, el único partido que no estaba por Sí, la vía bueno. armada para derrocar al gobierno de Allende éramos nosotros. Sí, sí. Algunos querían el automóvil y otros querían el No, golpe, pero yo creo digamos. que hoy en el imaginario para mucha gente podría ser así. Puede estar equivocado esta vez. Ahora, pero perdón un poco, el Frente Manuel Rodríguez pertenecía al Partido Comunista. O sea, claro. Perdóname, estamos en dictadura Pero cuando claro, existía sí, el no, pero Frente vamos para adelante. Patriótico A ver, Manuel yo te hago una Rodríguez. pregunta que la he hecho Nicolás, varias veces. Si a ti te estuvieran yendo a buscar a tu casa para matarte y para matar a tu familia, ¿tú no tienes derecho a defenderte? Pero por cierto que Al sí. último Sí, que se lo el pregunté. derecho a la rebelión Lo cierto que sí. en Y dictadura el derecho a la está- rebelión sí. es un derecho constitucional, pero además es un derecho universalmente reconocido y seguir, bajo gobiernos de y seguir facto. existiendo en democracia y asesinar Dejemos en paréntesis la senador. dictadura un segundo. No, Pero es, el no, par- disculpe, pero, pero, perdón, pero el Partido yo ahí Comunista quiero, ya no quiero hacer una estaba- corrección sí. histórica. Cuando el Partido Comunista se suma al plebiscito del 88, desactiva el Frente Patriótico. Y esa es una decisión política que el Partido Comunista toma consistentemente con su ingreso a la vida democrática. Los descolgados que siguieron no es responsabilidad del partido y asumieron la responsabilidad O sea, del Partido Pero yo le Comunista. escuché, yo le escuché a Guillermo Tellier decir que había sido un daño colateral. ¿Cuál es el daño La colateral? muerte, la muerte de Jaime Guzmán y el secuestro de No, Cristian Evo había sido discúlpeme, daños pero si usted colaterales. mira la prensa de la época, el Partido Comunista al día siguiente del Sí. asesinato de Guzmán condenó el asesinato de Guzmán. Sí, no, Disculpa. yo lo que Así de difiero, claro. lo único que difiero de ti en relación a esta parte del frente, porque la verdad es que uno no puede decir que el Partido Comunista no ha sido institucional porque decidió defenderse de una dictadura feroz. Yo creo que Distinto esa decir que ha sido el partido más democrático que ha tenido Chile. Un poquito exagerado, lo dijo. único que difiero de O ti... sea, nosotros, mire, no hemos participado en ninguna dictadura, nunca hemos tratado de prohibir a El ningún Partido otro partido. Comunista además ha a usado ninguna- o ha validado, digamos, la violencia como medio de acción En política. Chile, nunca. Nunca ha Solo en validado. tiempos de dictadura para defendernos. Pero, Sí, alcalde, pero usted dio Daniel- una entrevista hace muy poco tiempo en La Tercera diciendo que usted validaba que en el fondo la gente pudiera hacerle daño a Carabineros porque... No, discúlpeme, eso son palabras suyas. No, Lea no, la son entrevista. palabras suyas. Lea la entrevista. Yo La dije, leí entera. cuando se pierde la legitimidad Si usted del condena la uso, violencia en todo momento. siempre. Y yo lo que dije La- fue... no la para valida que en ningún yo momento. Le rogaría que no pusiera palabras No, suyas pero en mi para boca, estar- pero porque tenerla usted lo que claro ha nomás. dicho es falso.
Si usted lee la entrevista se va a dar cuenta que yo lo que dije fue claro. Cuando un gobierno pierde la legitimidad del uso monopólico de la fuerza que la sociedad le ha entregado, ¿no?, para respetar los derechos humanos, el pueblo tiene derecho a defenderse, por supuesto. ¿Usted cree que el sueño de la derecha siempre, ¿no? Que cuando nos van a que el agredir gobierno pierde la a los legitimidad? manifestantes pacíficos, nosotros nos dejemos agredir Pero si así, no los manifestantes tranquilo. pacíficos, usted dice... No, ¿sabe qué? Los No, pero 400, no, pero los para tenerlo 400 claro. personas, Gustavo Gatica no estaba haciendo nada. Pero, no tiene ojos alcalde, hoy pero es que día, ese no es el punto, si no ¿no? estamos Alcalde, hablando de eso. Fabiola Campillay no estaba haciendo Si nada. no estamos O sea, hablando de eso. Alcalde, pero ¿quién determina que un gobierno ha perdido el uso legítimo de la fuerza? Porque usted lo dice como Lo usted. informe Naciones Unidas, Pero aquí, si le parece poco. aquí, alcalde, hay tribunales de justicia independientes, aquí hay ONGs, no organismos internacionales, ONGs que han dicho que en Chile se han violado los derechos humanos y resulta que hoy día, de los 33.000 detenidos que en algún minuto hubo después del estallido social, solo hay 230 y tantos que permanecen en prisión por delitos graves. Y en la justicia la que está llamada a determinar si hubo o no hubo violación de derechos humanos. Y ya han habido 2 casos en que la justicia ha descartado. Uno en el caso del Metro Baqueano y otro hoy día reciente, yo donde se tomé descartó la conocimiento, famosa crucifixión en la no sé si usted comisaría de tomó Peñalolén. conocimiento de los informes de derechos humanos de la alta comisionada que dice que acá hubo violación a los derechos humanos. Pero no sistemática generalizada. por parte del Estado No. de Chile. No, ¿y quién lo hizo? No, alcalde, lo que dicen esos informes es que Bueno, se mire, pudieron haber cometido violaciones por parte de algunos funcionarios, pero eso es distinto a arrogarle esa comisión de esa grave violación de derechos humanos al Estado de Chile y decir que eso es una violación sistemática y que eso le resta legitimidad a un gobierno. Yo creo que ninguno de nosotros tiene la potestad para decir ¿Cuántos ministros del eso? Interior han sido defenestrados de sus cargos por la responsabilidad política en la violación de los derechos humanos? 13 ya. Se lo comento solo porque esto Pero usted también mismo es dijo, una es verdad. un juicio Se lo político comento, lo que ha ocurrido en el Parlamento. pero usted dijo que era jurídico también, ¿o no? ¿Lo dijo No, que usted? debió ser jurídico. Debió ser Ok. jurídico, Ah, por lo Claudia tanto, Badilla. son los tribunales los que están llamados a determinar Efectivamente si eso se pierde la legitimidad Lo que cuando pasa, se violan alcalde, los que cuando derechos. queda Sí, esta pero la eso no lo discrecionalidad podemos de un político, Claudia de otra... Badilla. No, se está bien, pero solamente déjame cerrar con este punto. Cuando pasa a ser algo subjetivo o discrecional la determinación de cuándo se puede ejercer el derecho a rebelión y cuándo no, y no se deja, digamos, al ejercicio del Estado de Derecho, ese es el minuto donde el poder pasa a ser de un poder pero yo le vuelvo a decir, institucionalizado a pero personalizado. yo Y eso, le vuelvo eso a es un pedir riesgo con para la todo democracia. respeto que usted no ponga palabras en mi boca que yo no he dicho porque las ha dicho usted. Yo lo que dije es que el pueblo declaraciones, ¿no? tiene derecho a defenderse. Yo le pido, por favor, si quiere, podemos buscar la entrevista para que usted lea lo que yo dije y no quiera cambiar mis palabras, que es un recurso Alcalde. bastante burdo a veces. Claudia Badilla. Sí, a mí me gustaría mirar lo que se nos viene el próximo año, que tenemos por delante un proceso constituyente que es relevante para nuestro futuro. Y me gustaría conversar con el alcalde, a quien he tenido el gusto de conocer en mi experiencia, más que mi experiencia colectiva de Puente Social, estuvimos en la comuna de Recoleta, sobre cuáles son esos contenidos, alcalde, y ante una eventual candidatura presidencial suya, que esta nueva Constitución debería de manera prioritaria consagrar, cuáles deberían mantenerse y en particular ciertas reflexiones que me gustaría conocer de su parte respecto a temas centrales como propiedad privada, autonomía del Banco Central y otras cuestiones. A ver, de los contenidos más relevantes, yo creo que espero que la nueva Constitución defina al Estado chileno como un Estado plurinacional e intercultural. Para mí eso es esencial, con todo lo que ello implica, no solo una definición teórica, sino que además con mandato expreso para los distintos poderes del Estado, de tal manera que esto avance de verdad en la construcción de una nueva identidad plurinacional, ¿no? Creo que además es tremendamente relevante avanzar hacia una mayor responsabilidad del Estado en asegurar un catálogo de derechos básicos que le permitan a todos vivir con dignidad. Y cuando yo hablo de la dignidad, hablo de poder tener derecho a ser feliz en un marco de autonomía de las personas, ¿no? Acá no necesitamos un Estado que regale cosas, pero sí que permita que la gente con su propio esfuerzo pueda satisfacer sus necesidades básicas, tanto materiales como inmateriales, sin tener que recurrir a endeudarse toda la vida, digamos, ¿no? Y otras cosas que en nuestro país hoy día pasan. Respecto a la propiedad privada debe existir, pero tal como lo ha dicho el Papa en su última encíclica, y no es que lo cite porque sea cristiano, sino que me ha llamado profundamente la atención lo poco cristiano que son algunos cristianos cuando no son capaces de leer la encíclica.
la propiedad privada no puede ser un derecho absoluto que esté por sobre el bien común, y eso creo que tiene que dejarse establecido, ¿no? ¿Cómo define el bien común? El conjunto de derechos básicos. O sea, yo no creo, por ejemplo, que alguien por ser dueño de una concesión acuícola para plantar salmones, digamos, pueda matar todo el bioma marino, porque eso pone en jaque la posibilidad de que generaciones futuras disfruten de ese bioma marino. Tampoco soy partidario de que, por ejemplo, alguien por ser dueño del agua pueda dejar a una región entera sin derechos de agua para el consumo humano, para riego, porque sencillamente es algo que se puede ocupar para garantías crediticias, pero no para lo que es relevante. Y lo último, sobre la autonomía del Banco Central, yo creo que la autonomía del Banco Central tiene que mantenerse. Lo que sí tiene que discutirse, que esto es un dogma neoliberal, es que creo que el Banco Central no puede tener solo el objetivo de contener la inflación a través de política monetaria y debe ir más hacia una banca central del desarrollo. Yo quiero comentarles que además en la historia de las bancas centrales a nivel mundial, la autonomía plena, ¿no? Y solo el objetivo de la contención de la inflación es más una excepción que la regla. Oscar. Y cuando uno quiere una banca central para promover el desarrollo, le da objetivos que tienen que ver con la inversión productiva, con el desempleo y con otras cosas que creo que son indispensables. Oscar Landerreche, respecto al tema del rol del Banco Central. Que fome el tema que me he dicho. No, puedo decir que creo que la idea de quitarle autonomía al Banco Central no es buena. Hay varias razones, entre otras que históricamente la inflación casi siempre perjudica a los más pobres. Y yo tengo una discrepancia, alcalde. Creo que el Banco Central, cuando uno lo estudia, cómo ha funcionado desde que es independiente, en realidad no, y internacionalmente no es considerado como un Banco Central que solo opera con meta inflacionaria. De hecho, por eso tiene una banda y una meta como a 3 años hacia adelante. Y uno puede mostrar cómo eso lo hace justamente para evitar hacer lo que han hecho otros bancos de la región, como los argentinos en la época más monetarista que tuvieron, en la cual el único objetivo era la inflación y lo que pasara con el desempleo daba lo mismo. Pero es un tema súper fome, pero en fin, pero eso yo precisamente pero te quiero comentar que dije lo de... mismo que tía, que la autonomía debía mantenerse. Sí, sí. Pero yo Lo que soy siento- partidario de dotarlo de otros objetivos como otras bancas del desarrollo, en particular las europeas, que lograron desarrollar sus países no con autonomía y con solo inflacionario. Sí, pero eran bancos nacionales, bancos centrales de desarrollo que tenían funciones que también colaboraban con los gobiernos. Yo quiero... ¿Como cuál banco central era así? El alemán, de hecho, ha sido una banca central de desarrollo. No es así. El Banco Central de Europa es considerado uno de los más conservadores del mundo. El en Banco términos de Central inflación. de Europa ahora. No, el alemán, que es el predecesor. El Bundesbank, que es el predecesor del Banco Central Europeo. No, yo creo que hay cosas distintas. Yo soy partidario de la banca de desarrollo, por si acaso. ¿Ya? Y creo que la Pero institución... no alocada en el Banco Central, La institución... Hay buenas No, razones el por Banco las cuales Central no es de una Europa. buena idea que sean lo mismo. La institución llamada a reactivarse y que la hemos tenido amarrada durante años y años y años, se llama la Corfo. Y uno la puede operar como una banca del desarrollo, y lo que ocurre es que no lo hemos hecho. Yo creo que hay buenas razones para no mezclar las dos cosas. Además tenemos un Banco del Estado, que hay unas partes de esto que lo puede hacer. Entonces, pero en fin, yo creo que es un tema Pero el muy Banco del específico. Estado nunca ha funcionado Pero desde el podría. retorno a la democracia. Podría, pero la verdad que hay que cambiar la ley y hay que cambiarle los objetivos, porque efectivamente, si usted me lo pregunta a mí, no ha hecho. Es más, yo cuando recuerdo la crisis que vivió Frey en el 97 de diciembre, ¿no? Y cuando las tasas de interés, precisamente para contener la inflación, llegaron a 12, a 14%, y la verdad es que fue una crisis que le costó mucho a Chile superarla, precisamente por este concepto dogmático de solo la inflación, ¿no? Yo creo que eso no ha funcionado. límites de hecho. internacionales. Además que Evidentemente. tampoco hay evidencia que el contener la inflación genere mayor crecimiento en economías sanas. Eso lo podemos discutir cuando quieran. ¿Usted cree que es una mala idea contener la inflación? No. Lo que he dicho, es difícil discutir cuando ponen palabras en la boca de uno. No, Lo que yo he una dicho pregunta. es Una que no hay pregunta es diferente evidencia. a poner palabras en la boca. Lo que yo he dicho es, no hay evidencia de que contener la inflación como una meta única haya generado economía sana o crecimiento económico en todos los países. O sea, yo creo que también las experiencias son Pero eso no es lo que variadas. tenemos en Chile, no tenemos como única meta la inflación. Eso no es así. El Banco Central de Chile no opera así. De ¿El hecho, Banco Central tiene objetivos de pleno empleo?
El Banco Central tiene un objetivo inflacionario a 3 años plazo con una banda para aguantar las fluctuaciones. Pero yo te estoy preguntando algo concreto. En la ley orgánica constitucional del Banco Central, ¿existe un objetivo que diga que hay pleno empleo o favorecer la inversión productiva en nuestro país? No hay. Ya. No hay. Es un banco que se dedica a contener la inflación a través de una meta. Le estoy diciendo que la política... ¿Y sabe cuál es el mecanismo de control? Que son designados los consejeros en forma política, designados por el Senado. De hecho, uno de las estructuras de gobernanza más cuoteadas que existe, y es internacionalmente reconocido como ser un banco extremadamente moderado. Moderado. Y de hecho, no hemos tenido, comparado con ningún otro país latinoamericano, crisis de desempleo comparable. Entonces, es como... Pero no tiene objetivos de pleno empleo el Banco Central. Es que ahí le quita la autonomía, pues, alcalde, porque si usted dice que no es autónomo, o sea, que está bien que tenga autonomía, no, pero usted dice que es bueno mantener la autonomía, pero si tiene que tener un objetivo de pleno empleo, eso ya es propio de la política pública. Entonces, son dos discusiones completamente distintas. Y yo creo que efectivamente debe haber más coordinación entre el gobierno y el Banco Central para poder lograr objetivos de desarrollo. Y esto no es algo que esté diciendo que sea completamente ajeno a la historia de la banca central en todo el mundo, ¿no? Hay banca central de desarrollo. El ejemplo que dio del banco alemán no es así. Es probable que me haya equivocado. La verdad es que no soy especialista en economía, pero tengo claro que los bancos centrales solo destinados a contener la inflación son más la excepción que la regla. Los bancos centrales, la idea de la autonomía, al menos como la conocemos desde que se armó la política macroeconómica con Keynes, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo atrás, la idea tiene que ver con estabilizar la economía. Ese es el objetivo de los bancos centrales y de su política, que no es solo monetaria, sino que es cambiaria, a veces monetaria de una manera bastante activa, como es ahora, cuantitativa, a veces incluso monetiza los déficits del Estado. Pero yo creo que confundir lo que hace un banco central con lo que hace un banco de desarrollo, que efectivamente estoy de acuerdo con el alcalde que en Chile no lo hemos tenido, y es un error no tenerlo. Creo que hay buenas razones para no hacerlo, porque existe la tentación de financiar con inflación los objetivos de desarrollo. Entonces... Pero entiendo que esa es una discusión económica. Yo, discúlpame, esto lo conversé, por ejemplo, con Ricardo French Davis, y él no es muy partidario ni de la autonomía, ni de que sea solo el objetivo. Y French Davis, tú comprenderás que no es un economista de izquierda, ¿no? Es un economista tremendamente reputado en nuestro país, de centro, y efectivamente él cree que para promover el desarrollo no siempre la autonomía es buena. Ahora, yo vuelvo a decirlo, he dicho, prefiero la autonomía, pero con objetivos más completos y que estén también con una mayor coordinación con el gobierno. Javiera Barada y don Cristóbal Belolio, que alcalde, se quedó a mitad de camino en delante. Es la primera vez en la historia de Chile que un candidato del Partido Comunista está tan cerca o tan alto en las encuestas o con probabilidades reales de ser candidato presidencial y puede ser presidente. En ese sentido hay varias etapas antes de que esté en la papeleta. ¿Usted estaría dispuesto a ir a una primaria con Pamela Giles, a una primaria antes de una primaria de toda la oposición, una primaria de la izquierda anticapitalista? Yo estaría dispuesto a ir a una primaria con todos los que se comprometan a apoyar al que gane la primaria. Ya, pero una primaria de los sectores más de izquierda para definir... Lo acabo de decir, con todos los que quieran ir a una primaria, siempre y cuando se comprometan con apoyar al que gane la primaria, que es lo que hemos hecho siempre cuando hemos participado de esta forma. Cristóbal Belolio. Sí, mi pregunta iba... No lo dejamos terminar. No, una pregunta. A veces me parece el espíritu original de este programa era también que aprendiéramos juntos, ¿cierto? Y no lo transformáramos en lo que vemos usualmente en los programas coteados, donde yo traigo una posición de trinchera y trato de hacérsela ver al otro o a la otra. Me parece interesante ver cómo ha evolucionado la doctrina política que sustenta al partido y también al pensamiento de Daniel Jadwe. Uno pensaría, y corrígeme en las partes en las que me equivoco, que la idea de sociedad que existía en los 60 respecto a ese mundo marxista no es la misma idea que actualmente tienen. Todos hemos cambiado, todo se ha renovado. Uno pensaría que es menos organicista. Tú, mencionaste la palabra autonomía, que es interesante. Marx criticaba a los liberales porque decía que concebían al individuo como mónadas aisladas, y el concepto de autonomía también está vinculado a la tradición liberal, a esta idea de que uno decide sobre su propio camino. ¿Cuánto conversa eso? O sea, ¿cómo el comunismo o el marxismo, no sé exactamente qué término te parece más adecuado para definirte ideológicamente,
empieza a incorporar la posibilidad de que las personas decidan su propio destino y no necesariamente estén participando como en un todo monolítico. Carlos Ruiz, por ejemplo, ha escrito de que el nuevo pueblo son individuos con experiencias muy heterogéneas que tienen en común, ¿cierto?, la precarización por la mercantilización de la vida, pero dice que ya es imposible volver a la idea como del hombre nuevo, más bien uniforme, que existió quizás en alguna época. En materia de diversidad, o sea, no sé, quizás aquí hay una leyenda negra, pero lo que yo he aprendido es que en materia de aceptación, por ejemplo, la diversidad sexual, tu mundo también ha tenido un giro notable, no sé si un giro, pero hoy día son parte de los movimientos más liberales, uno podría decir, y muchos de los argumentos con los cuales yo los escuché a favor del aborto también parecieran tener esa raigambre. Entonces me interesa saber cómo cambia eso. Y como última pregunta, el sujeto histórico de los 60 del comunismo, del marxismo, era el proletariado. ¿Cuál es el sujeto histórico hoy, donde parece que hay una izquierda más bien populista? Y aquí pienso como los Laclau, los Mufe, tenía que estar ahí para... ¿Alguna cita? No, porque son los que inspiran más al Frente Amplio. El Frente Amplio, cuando yo les pregunto, probablemente me lo citen a ellos y no me citen quizás a pensadores marxistas. Entonces, y ellos dicen justamente que el problema del marxismo fue ese esencialismo de clase, que hay que pensar en la opresión de manera mucho más interseccional y no solamente en el mundo obrero. Bueno, entonces, ¿cómo ves tú esa conversación? La gracia que tiene el pensamiento dialéctico es que asume que lo único permanente es el cambio y que por lo tanto es capaz de incorporar en su propio pensamiento todo lo nuevo que va generándose en el pensamiento contemporáneo, salvo aquello que está permeado por visiones antropológicas que son erradas, como por ejemplo, no sé, por la mano invisible, el capitalismo. No, eso no es posible incorporarlo. No es posible incorporar las verdades absolutas, pero el marxismo se va renovando y el pensamiento dialéctico se va renovando porque está, como lo dice su nombre, en constante diálogo con una realidad que es cambiante. O sea, claramente ha habido una evolución significativa en términos de la valoración de la diferencia como fuente de riqueza, ¿no? Eso se ha ido abandonando y hemos ido pasando efectivamente hacia un mundo mucho más liberal en lo valórico, mucho más partidario y más liberal de lo valórico que lo que son los sectores conservadores, y de eso hay clara evidencia no solo aquí, sino que en todas partes del mundo. ¿Y te acomoda esa evolución? ¿Te sientes parte de esa...? No estaría en el partido si no me acomodara. No sé, que quizás... Yo creo que efectivamente no solo me acomoda, sino que creo que además es la evolución correcta. También ha cambiado profundamente el concepto de proyecto. Yo creo que hoy día no hay proyecto en ninguna parte, hay trayecto, es decir, hay una dirección en la cual mover a la sociedad. La dirección de la justicia social, la dirección de la equidad, la dirección del respeto a la diversidad y a las libertades del ser humano, pero en un marco que efectivamente asegure a todos un buen vivir. Alcalde, vamos a escuchar a la Claudia, vamos a escuchar a Óscar, vamos a escuchar a Natalia, antes de interpelarse. Escuchémonos. Sí, no, yo lo que quería poner en la conversación es algo que me preocupa de manera progresiva, que es el deterioro de la calidad de las conversaciones, tanto en su forma como en su fondo. Esta polarización excesiva, el prejuicio permanente, que es tan dañino en cualquier contexto y muy dañino de cara al contexto que vamos a tener el próximo año, el proceso constituyente. Entonces, me encantaría escuchar al alcalde cuáles son, desde su punto de vista, las razones que nos han llevado a este deterioro profundo de la calidad de las conversaciones, que van a ser fundamentales de recuperar estos niveles de confianza, cohesión social de cara al proceso que vamos a vivir el próximo año. Natalia. Alcalde, tomándome un poco de la respuesta que usted le daba a Cristóbal y de la evolución que usted comenta que ha tenido el Partido Comunista, porque el Partido Comunista en algún momento, y yo leí algunas declaraciones suyas de no hace tantos años atrás, de haber sido hace unos 10 años atrás, donde usted hablaba de que la propiedad, de hecho, era un problema porque era una base de la explotación del hombre y que había que abolirla. Entonces, a mí me llama la atención las declaraciones que usted dice ahora y me gustaría llevarlo a una cosa más concreta cuando dé vuelta a la ronda. Porque, por ejemplo, hoy día el derecho de propiedad tiene una concreción bien efectiva, por ejemplo, en el sistema de pensiones chileno, y donde la mayoría de las personas en Chile está de acuerdo con que su cotización vaya a una cuenta individual que sea de su propiedad. Y hoy día hay proyectos, por ejemplo, en el Congreso, presentados por la oposición, que buscan un esquema diferente. Hay otros proyectos, incluso reformas constitucionales, que buscan
nacionalizar este sistema de pensiones y llevarlo a un esquema estatal, donde las personas básicamente reciben una suerte como de bono de reconocimiento por los fondos que tienen ahí ahorrados, pero pierden la propiedad de sus cuentas individuales. Entonces, como es un tema que hoy día está muy álgido, que es parte de la discusión de esta semana y que aterriza un poco la discusión a la que lo llevaba Cristóbal, me gustaría saber qué piensa de eso, del derecho de propiedad, por ejemplo, en materia de los fondos de pensiones. Cuando usted dice en una primaria eventual de los candidatos de izquierda, ellos tienen que adherir al ideario del candidato ganador, al ideario del candidato que prevalezca en esa primaria. ¿Cuál es su ideario en el tema de pensiones y qué opina del derecho de propiedad? Óscar. Yo tengo un gran respeto histórico por el Partido Comunista de Chile. El Partido Comunista es uno de unos cuantos partidos que son, a mi juicio, lo he dicho en varias partes, más que un partido político. El Partido Socialista al que yo pertenezco es parecido. La democracia cristiana también es parecido. Son culturas políticas que se van transformando en el tiempo. Cualquier partido que dura 80, 90 años tiene que ser así. Y por lo tanto me parece muy natural lo que dice el alcalde y que esos procesos de transformación ocurran. Además, en Europa vimos procesos de transformación de los partidos comunistas de distintos países que recorrieron el espectro completo así, ida y vuelta. Entonces, y todos estamos presas de nuestra historia. Yo creo que lo que nosotros tenemos que entender, y creo que está implícito en el tipo de conversación que estamos teniendo, que creo que no tiene algunos elementos que no son completamente útiles, es que el temor implícito en la conversación a que la contraparte me va a dominar completamente y va a imponer su voluntad y su utopía o su extremo, ¿no es cierto?, es el que pone defensiva la agenda. Exacto. Desde mi punto de vista, Chile tiene un sistema político tan heterogéneo, los partidos estos históricos, el mío, ahora el Partido Socialista como que consistentemente saca como 10%, lo hace bien, lo hace mal, saca 11, 9, 12, es como... Entonces, eso lo que te muestra es que son raíces culturales, ¿no?, que tienen elementos que van más allá de la política, ¿no?, tienen que ver con visiones del mundo. Y lo tenemos fraccionado en pedacitos, tenemos un sistema político altamente balcanizado. Lo que era artificial era no asumir eso. Y por eso es que la nueva Constitución tiene que tener mecanismos para resolver eso, y por eso es que algunos creemos en el sistema semipresidencial, que se adapta a esto. Pero yo creo que tenemos que empezar a tener una conversación que entienda lo siguiente. La Constitución que viene, ustedes dos se tienen que sentir cómodos y tienen que sentirla como propia. ¿Entienden? ¿Por qué nosotros dos? Porque estaban discutiendo. Eso tiene que ver con la calidad de las conversaciones. Como que esto es la propiedad privada, no sé cuánto. Entonces, pero si han estado discutiendo, poniendo sobre la mesa algunos elementos. Lo que yo creo, lo que estoy no, diciendo... que nos interpelaste así como que nosotros dos no tenemos que sentir... No, estoy usando como yo creo que tú ejemplo. también, la calle también. Estoy usando como ejemplo. Es una caricatura tremenda. Y eso significa que uno plantee la discusión constitucional de esa manera. La manera es... ¿Cuál es la Constitución que permite que tengamos una conversación entre la UDI y el Partido Comunista y con todo lo que estamos en el medio, digamos? ¿Qué pasaste? No, permíteme. Todos los que estamos en el medio. Que conduzca a soluciones para el país en la cual ninguna de las partes necesariamente va a obtener todo lo que quiere, en la cual vamos a llegar a ciertos equilibrios entre las distintas posiciones que sean gobernables y sean razonables. Y yo siento que hay que ponerse ese chip en la cabeza, porque si uno siempre se pone el chip defensivo de que la contraparte es un enemigo al cual yo tengo que neutralizar, porque de verdad que es una amenaza existencial para lo que yo creo, la contraparte se pone de esa manera, que es un poco lo que hemos visto un poco en la violencia que ha aparecido en la política chilena. Y yo creo que tenemos una oportunidad, pero necesitamos hacer el esfuerzo de colocarnos en ese chip, menos reactivo y más como, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos encontrarnos para que parte de tus sueños, no todos tus sueños, no sería razonable que todos tus sueños se hagan realidad, nadie adulto cree eso, ¿no? Una parte de tus sueños y una parte de los míos conversen de una manera útil para el futuro del país. Creo que ese es el enfoque. Yo creo que se resume en lo que plantea Óscar, se resume en lo que planteaba la Claudia respecto a la desvalorización del diálogo. Hay una discusión, por ejemplo, respecto al tema de pensiones, como planteaba Natalia. Hay mucha gente que quiere un sistema de capitalización individual, de la impresión de que hay algunos que quieren solamente un sistema que sea de reparto, que tiene que ver con no llegar a los puntos medios. Una de las cosas que daña el diálogo es cuando se ponen palabras que uno no ha dicho en el otro. Por ejemplo, yo no sé si tú has escuchado a alguien del PC, ni siquiera de la izquierda,
planteando que queremos una constitución comunista. Yo no he lo dicho he escuchado en ninguna parte. No, pero hay- Yo he escuchado que queremos una Daniel, yo no he constitución... dicho eso. Espérate. Cuando tú haces de una u otra manera esta caricatura de los dos extremos, a nadie que diga que quiere una constitución que nos lleve al socialismo, no. Queremos una constitución en donde las mayorías y las minorías se expresen adecuadamente y permita al partido y al conglomerado que gana desarrollar su programa, que eso no pasa con esta constitución, ¿no? Queremos que en ninguna parte, nunca más, 12 sean más que 24. No queremos nunca más que 15 sean más que 26, ¿no? O sea, queremos que efectivamente las cosas que son de discusión de todos puedan ser cambiadas y que no tengamos una constitución que genere inmovilidad. Entonces, por ¿Y la regla ejemplo, de los 2/3 en eso? Solo porque usted la lo regla trajo de a los colación. 2/3 a mí me parece excesiva. La propuesta del partido era que fuera 3/5. Ya, Y habían ya, otros que ok. proponían 4/7. Nadie nunca planteó el 50+1, ¿no? Pero efectivamente a mí, porque pongámoslo desde la otra perspectiva, ¿a qué porcentaje de la población les parece sensato darle derecho a veto? ¿A un 33%? No, a mí me parece que a un 40% puede ser, y que a un 45% también, pero a un 33%, o sea, tú me dices que 3 le pueden efectivamente anular la posibilidad a 7 que se han puesto de acuerdo. Me parece que es excesivo y por eso creemos que es un quórum demasiado alto. Planteamos el 3/5 incluso en la noche del 15 de noviembre y esta fue una discusión en donde la derecha en particular no estaba disponible a ninguna negociación. Respecto al tema de la propiedad privada, nunca el Partido Comunista, ni siquiera Marx, ha sido partidario de abolir la propiedad privada. Ha sido partidario de abolir la gran propiedad privada. Porque tú sabes que, a diferencia de lo que plantea el capitalismo, que dice que genera riqueza, desde nuestra perspectiva el capitalismo lo que genera es pobreza, porque la riqueza la generan los trabajadores que producen, ¿no? Y lo que hace el capitalismo es generar riqueza pagándole a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo y pagándole al capital mucho más de lo que vale su aporte al flujo del trabajo. O sea, cuando nosotros decimos 1.800 familias en Chile ganan 2.000 millones de pesos al mes, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿hay algún trabajo, por simple que sea, que valga 298.000 pesos? Bueno, nosotros creemos que no. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva marxista, y esto está en el trabajo enajenado, un manuscrito económico-filosófico de Marx, el trabajo es todo aquel intercambio de materia y de energía que el ser humano hace con su entorno para satisfacer su necesidad. Entonces, cualquier trabajo que tú tienes una jornada completa de trabajo y que no te permite satisfacer las necesidades materiales o inmateriales tuyas y de tu familia, sencillamente es un trabajo que está subpagado. ¿Y para qué se hace? Bueno, para que otro termine teniendo una riqueza que va más allá de lo que vale su trabajo. Y es más, te lo voy a plantear desde otra manera, si es que no lo quieren discutir en términos marxistas. Por favor, léanse la encíclica Fratelli Tutti del Papa del 3 de octubre, en donde dice, cuando le damos a los pobres lo que necesitan para vivir, no le estamos regalando lo nuestro, le estamos dando lo que les hemos robado. Lo dice el Papa, no lo dice Marx ni lo dice Guillermo Teller. Daniel. Dice, Dios ha puesto los bienes en la tierra para todos los hombres y ningún privilegio puede justificar que algunos tengan menos de lo que necesitan, porque si algunos tienen menos de lo que necesitan es porque otros se lo han quedado. Sí, Esa no, es la verdad que... me parece muy interesante, quería llevarlo a un poco la antropología que hay detrás de esta... Siempre que no nos alejemos mucho No, del... no, es que es la misma, porque tengo- hay un viejo dicho, que no sé si es apócrifo de Marx o no, pero esta idea de cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad, y de ¿cierto? cada quien Claro. su- No es apócrifo. a cada quien Eso según uno su lo capacidad y a aprende en la cada quien según Cada su quien necesidad. según A su cada quien capacidad y a cada quien Según su necesidad. Sí, sí. Y originalmente no es de la... Y hubo también una cierta interpretación de Darwin que le hizo Kropotkin, que decía, hey, aquí no hay competencia, esto es cooperación, ¿cierto? La gran discusión que hubo después de si Darwin efectivamente estaba santificando el capitalismo o no. Pero me parece que hoy hay muchos que están diciendo, bueno, probablemente sea una combinación. Así como somos ángel y demonio, seamos competidores y cooperadores. Hay un poco de ambas cosas. Y uno tiende a pensar que, y aquí estoy pensando más en los extremos de los que hablaba Oscar, de que hay un mundo ideológico que cree que todo es competencia y quizás hay un mundo ideológico que cree que todo es
cooperación. Mi pregunta es en tu estructura ideológica, en el sentido legítimo del concepto, ¿cuánto hay espacio para que la competencia permita la diferenciación? ¿Cuánto espacio hay para que eso, lo que Peña llama, que a través del mercado tú puedas efectivamente tener algo quizás mejor que el otro porque consideras que tu estatus mejora? Probablemente no en derechos sociales, los básicos, en los cuales la lógica ciudadanía impera, no hay mercado. Pero ¿en qué espacios tú sí puedes entonces diferenciarte? O sea, te y ahí puedes no hay diferenciar en todo aquello que no implique que a alguien le falte lo mínimo para subsistir de manera digna. Yo te voy a poner el caso más emblemático para mí, hoy día, ¿no? ¿Cómo puede justificar alguien que una persona trabaje todo el día y que no tenga al final del día un peso para comprar lo que necesita? Reconocimiento constitucional al trabajo doméstico y que se pague. ¿Qué economista serio te podría decir que el trabajo doméstico fuera de tu casa vale 300 lucas y dentro de tu casa vale 0? O sea, ahí la contradicción capital-trabajo se muestra en todo su esplendor. Es decir, el capital no le paga a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo, pero una capa tremenda, a casi 1.800.000 personas en nuestro país que están a cargo de permitir que todo el resto se mueva, que todo el resto llegue a sus trabajos, que la gente estudie, que vengan al canal, ¿no? A esos, y que además están al cuidado de los enfermos que están con problemas de movilidad severa, no se les paga nada. En la economía real, cuando tú tienes, por ejemplo, un albañil, tú le pagas al albañil y le pagas a su ayudante, que es el jornal. Y el albañil no te pega un ladrillo, sino tiene al jornal que le hace la mezcla, le lleva el agua, le pasa los ladrillos, pero estos dos tienen otros dos ayudantes que les permiten llegar a esa pega y que nunca nadie les paga. Es decir, hay alguien que tiene contratado, y también el Estado, ¿no?, a 4 por el valor de 2. Bueno, eso me parece que es una fórmula de poder avanzar en un trayecto hacia la dignidad, reconocimiento constitucional del trabajo doméstico y valoración y remuneración. Alcalde, yo quería volver a un punto que usted nombró respondiéndole a la Natalia, creo, que tiene que ver con los quórum del proceso constituyente, porque yo entiendo absolutamente que usted y el Partido Comunista y mucha más gente haya opinado que los 2/3 eran muy altos, pero resulta que el acuerdo al que se llegó, que como todo acuerdo es un acuerdo imperfecto, porque todo el mundo tuvo que ceder, contenía dos grandes acuerdos. Uno es que se iba a lo que queda en la Constitución va a ser por 2/3 y que era con una hoja en blanco, ¿no? Y eso es sobre lo que votamos las y los chilenos el 25 de octubre. Entonces, esa es una opinión. Es una interpretación. Bueno, yo creo que el 25 de octubre la gente votó si querían nueva constitución y si querían que le hicieran una convención constitucional o una convención pero hay un acuerdo que sostiene eso, que dice el número de... Pero es tan válida su opinión como la de la Javiera. Claro, o sea, son dos opiniones. Pero yo les puedo contar algo. Pero usted no es el dueño. Nosotros hicimos una consulta comunal simultánea en casi 200 comunas de Chile. De acuerdo, y eso fue muy importante y preguntamos por el quórum. Y más del 70% no estaba de acuerdo con el 2/3. Es más, y los cifras, cuando tú comparas las encuestas, la CADEM, la Criteria, todas, la que más se acercó fue el resultado de las consultas comunales que llegaron a los mismos números. O sea, lo suyo no es opinión, lo suyo es realidad y lo de la Javiera es opinión. No, estoy diciendo que son dos opiniones. Pero estoy igualmente tratando de armar su argumento. Estoy intentando terminar. Yo creo que más allá de que el acuerdo haya sido más cercano o menos cercano a lo que todos aquí pensamos por distintas razones, es el acuerdo en el que se basa la habilitación del proceso constituyente. Hay unas reglas que fueron acordadas. Y yo creo que para que los procesos humanos sean efectivos, hay que respetar esos acuerdos. Y para mí, el de los 2/3 fue un acuerdo fundamental, igual que el de la hoja en blanco, igual que no me parecería que ahora alguien dijera, bueno, donde no lleguemos a acuerdo vamos a apelar a la Constitución del 80. Entonces, ¿cuál es su opinión de esta propuesta que hizo la diputada Camila Vallejo con Pamela Giles? El acuerdo del 15 de noviembre dejaba fuera la paridad de género y se perfeccionó incorporando la paridad de género. El acuerdo del 15 de noviembre dejaba fuera y deja fuera a los pueblos originarios y se está tratando de perfeccionar. O sea, es un acuerdo que finalmente
no era un acuerdo sellado, oleado y sacramentado. Era un acuerdo que podía perfeccionarse. No, pero alcalde, perdón, pero hay un punto ahí que es importante hacer. Quedó en la discusión del 25, del 15, quedó claramente establecido que no había acuerdo respecto a pueblos originarios y que no había acuerdo respecto a paridad de género. Es decir, que eso se quedó abierto, quedó sentido. expresamente abierto. No ocurrió así ni con los tercios Ya, ni con los blancos. a ver, pero espérense. Ese es el acuerdo del 15. ¿El acuerdo dónde se sanciona? En el Parlamento. Congreso. Ok, ¿el Congreso tiene sus reglas? No, sí, La por pregunta es, no, ¿por sí, qué algunos pueden poner lo que ellos creen que se puede corregir y otros no? O sea, yo creo que todos tienen exactamente el mismo derecho a Eso yo poner... no lo estoy de hecho, es más, discutiendo, eso se no está lo estoy incorporando, por discutiendo. ejemplo, el tema de crear un distrito para los chilenos en el exterior, que hasta el día de hoy están fuera de esto y se sienten dejados de lado por Totalmente. su Estado. Sí. Y hasta el día de hoy está en discusión el tema de los escaños protegidos, si están dentro de los 155, fuera de los 155. Eso está en discusión, porque yo porque creo no- que todo se puede discutir porque esa es parte de la democracia. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, alcalde, que Entonces, todo ¿a se qué puede reglas discutir. adherimos? Y que Un por juicio cierto, político el que hace y que Javier. por cierto los diputados tienen el derecho y el deber de presentar los proyectos de ley que estimen que son necesarios. Pero estoy hablando de algo más político y estructural, si vamos a respetar los acuerdos que tomamos o los vamos a ir borrando con el codo cuando creamos que se puede hacer, como se ha hecho con algunos de los acuerdos que se A han ver, llegado pero el último hubo tiempo. una propuesta de la derecha para suprimir el plebiscito de entrada. Y yo no escuché que nadie reclamara. ¿Cómo que no reclama? ¿Cuál? Como que no O reclama. sea, a ver, reclamar. no pasó. Pero, No pasó, pero O sea, ni ¿sabes apareció cuál es porque el el tema? reclamo. Pero jamás Yo creo que el tuvo Pero no, acuerdo, no proyecto yo de ley creo, de eso. yo creo que el acuerdo obliga a los que lo firmaron. Y en el foro del Congreso, que es donde se discuten las leyes y que hay distintos tipos de iniciativas, los que no firmaron tienen todo el derecho a tratar de mejorar el acuerdo en lo que a ellos les parece. Pero, alcalde, los acuerdos obligan a los que los firmaron, Exacto. pero los que también dicen adherir a estos pactos y quieren participar de los procesos también debieran verse obligados por las reglas, porque si no, entonces yo adhiero a la regla que me conviene Pero a ver, y a la que no. espérate, la democracia si ustedes van a terminó- presentar pero candidatos, espérate, por la ejemplo, a la democracia terminó convención el 15 de noviembre, constituyente y pues quieren ustedes no adherir a los entienden. distritos y a la forma de elección, No, a mí me parece interesante ¿cómo ver- no vamos a Estoy de respetar las acuerdo que- reglas del Cristóbal, juego? pero te termina ¿Qué es lo Natalia. mismo? Dale. Yo Ya que- conozco un par de senadores que votaron en contra de la ley de divorcio y que después se divorciaron. Que ahora Alcalde, son pareja. dejemos que Creo que dejemos- efectivamente después uno puede... Alcalde, dejemos que cambiar de termine el Pero opinión. planteamiento, jugaron con las Natalia. reglas del juego que estaban vigentes en ese minuto cuando se aprobó la ley de divorcio, se divorciaron y no se divorciaron antes porque no había ley de divorcio. Entonces ahora la pregunta es, las reglas del juego aprobadas en un plebiscito, que no le restemos valor al plebiscito, donde hubo una No, es que las reglas no están participación, aprobadas del plebiscito, esa es ¿Cómo? una opinión. Yo Pero se la están respeto. en la Constitución Pero yo actualmente. creo... fueron aprobadas pero- por el Parlamento y después ratificadas, si usted quiere, Pero- por un plebiscito de entrada donde la gente votó apruebo con estas reglas del juego. A lo mejor hay gente que no, No, hubiera no, votado en apruebo si hubiera ninguna- sido a ver. 50+1, por ejemplo. Disculpen que les diga, pero yo voté y votábamos en dos papeletas distintas. Uno, porque queríamos una nueva constitución y porque aprobábamos eso, y otra porque queríamos una convención 100% electa Pero por el la voto es ciudadanía y informado, con pues, ningún parlamentario. Si ustedes lo interpretan así, yo lo respeto, lo encuentro legítimo, pero ustedes no nos pueden obligar a nosotros a no querer hacer el juego que en democracia todos tienen derecho a hacer. No, si la pregunta que le hacía a Javier es si usted está de acuerdo, los Yo estoy parlamentarios pueden absolutamente de hacer acuerdo en que los dos dentro de las tercios es un quórum atribuciones que la ley les da. absolutamente poco democrático. aunque esa fue es mi- parte del acuerdo y es lo que No, la yo no gente... fui parte del acuerdo. No usted. Pero va a Es hacer pa- uso es del parte acuerdo. del acuerdo que tomó el mundo político A ver, para pero, habilitar Javiera, el proceso Javiera, constituyente. nosotros en el 88 no fuimos parte de la salida pactada que le dijo a todos los chilenos que íbamos a salir de la dictadura con la constitución de la dictadura, con el modelo de la dictadura, con la cultura organizacional del Estado y las Fuerzas Armadas y de orden que se mantiene hasta el día de hoy, que es una cultura de la corrupción, del encubrimiento, de la violación de los derechos humanos. No fuimos parte de eso. Pero al día siguiente empezamos a participar porque nuestro partido tiene una tradición de 108 años de historia, en donde participamos de todos los espacios democráticos que se hacen y cumpliendo las leyes. Entonces, a mí me llama la atención de que en un congreso en donde todos pueden presentar iniciativas de ley,
alguien quiera plantear que solo los comunistas no podemos presentar iniciativas de ley. Nadie le está diciendo eso, nadie está diciendo Bueno, eso. nosotros no Ahora usted está firmamos el poniendo pacto palabras, y queremos poder cambiarlo en todo aquello que nos parece. De hecho, ¿será una de las necesario razones por las reducir cuales cada no argumento a firmamos, una- y esto está en una columna que yo firmé Alcalde. el mismo 15 de noviembre, que está en cooperativa con la misma fecha simultánea al acuerdo, ahí están todas las razones por las cuales el partido no firmó, y son las razones que después se han intentado Alcalde, corregir. con mucho respeto, cada vez que se le hace una crítica, no se le está como restando su derecho a opinar. Es una crítica política la que hace Javiera. Ella está haciendo una crítica política, no está diciendo que no tienen derecho a presentar cosas. Entonces, reducir el argumento a nos prohíben a los comunistas, ella jamás ha dicho que eso. Le está preguntando su opinión política. De mi Yo perspectiva, creo que los 2/3 son de excesivos. acuerdo, eso está bien, pero hay que reconocer, para que digamos las cosas como son, que hubo un acuerdo político que incluyó a la derecha para habilitar este proceso constituyente, que tenía varios elementos. Los dos más importantes son la hoja en blanco, que era lo que exigía un lado, y los 2/3 le exigía el otro lado. Y por lo tanto, digamos, razonablemente, como eran los términos de las partes, los términos políticos de las partes, si uno rompe ese acuerdo, está rompiendo un acuerdo político, que puede que no esté ni siquiera escrito en una ley. ¿Ya? Yo no conozco los plebiscitos donde dice así como en letrita chica todos los detalles, porque están sostenidos en acuerdos políticos. Así funcionan los sistemas institucionales. Y el problema con los acuerdos políticos es lo siguiente. Por ejemplo, cuando uno quiere construir un proyecto político para gobernar un país, en un país como Chile, necesariamente tiene que ser una coalición. Cualquier grupo que lo pretenda. Es muy malo que se instale la idea de que el acuerdo al cual yo llegué contigo para generar gobernabilidad y una opción, por ejemplo, para ganarle a la derecha y para gobernar este país y para avanzar en la dirección que algunos queremos, no estoy seguro si me lo vas a cumplir. No estoy seguro si me lo vas a cumplir, porque ahora me decís que sí, pero después capaz que tengo el legítimo derecho a desconocer ese acuerdo. ¿Sabes qué? Ese es el problema. El espacio de la discusión política es abierto. Yo, por ejemplo, que he ido a casi todas las manifestaciones que he podido, yo nunca vi un letrero que dijera convención constitucional, convención mixta y los 2/3. Todos decían asamblea constituyente, ¿no? Y lo que pedía la ciudadanía era una asamblea constituyente de plenos poderes. Nosotros no tenemos la culpa de que el acuerdo político para producir gobernabilidad al mismo estilo del pacto de la democracia tutelada del 88, nosotros no somos responsables de ese pacto. Nosotros estábamos del otro lado, porque había que tener una asamblea constituyente y tenemos todo el derecho a seguir insistiendo en perfeccionar este acuerdo todo lo que se pueda. Habría sido bueno antes el plebiscito. Habría sido bueno Ese antes era, bueno, plebiscito. ese era mi punto que yo quería hablar vamos. hace harto rato, pero no. Lo que plantean tanto la Constanza como Cristóbal y Natalia lo contesta el alcalde Jadwe luego de una pausa. Plan Claro Hogar. Entretención 360. Está presentando A Esta Hora Se Improvisa. Ya volvemos. Soltera otra vez. Martes a jueves, después de Tele 13, por el 13. En 13 Live, disfrutas con la primera parrilla de contenidos digitales de transmisión simultánea, con nuevos horarios. Bienvenidos a Francamente... ¡Hermano! ¡Lo logramos! Nos viene un nuevo capítulo de Mágico por todas las plataformas digitales de Canal. Un gusto poder saludarlos y reencontrarnos en otro programa más de En Línea. Confinadas, confinades, todos bienvenidos. Pam, ¿estás por ahí? Hola, mi corazón. Aquí en la Casa de los Lagos Laval estamos iniciando un nuevo capítulo de Vivir para Cantarlo. 13 Live, contenido exclusivo para disfrutar donde quieras por el medio que elijas. Chile será el escenario de un nuevo eclipse total de sol, fenómeno que pone los ojos del mundo en nuestro cielo. Te invitamos a esperar este evento de la mano de distintos contenidos que hemos preparado para ti. Acompaña a Andrea Obaid en Chilenautas. Veamos en directo el eclipse desde Panguipulli junto a Felipe Brown y conversemos sobre la cosmovisión, la ciencia y la música desde el Teatro del Lago con el director Sebastián Errázuriz. Ya lo sabes. Vive el eclipse junto a nosotros en 13C y sus plataformas digitales y 13.cl.
El próximo 14 de diciembre viviremos un nuevo eclipse total de sol. Te invito a esperar juntos este maravilloso evento, en una conversación con grandes invitados como astrónomos, miembros de la comunidad mapuche, cazadores de eclipses y autoridades de las regiones de Los Ríos y la Araucanía. Soy Andrea Obaid y te espero en Chilenautas, especial eclipse por las pantallas de 13C y sus plataformas digitales. ¿Qué le pasa? ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, por favor! Ayúdenlo. Cuidado con la cabeza, ¡Ay, le están dando convulsiones ahora! Señor, respire, señor, respire. ¡Resultó! Muy pronto llega al 13 una nueva serie chilena que te va a emocionar y hacer reír al mismo tiempo. Los Carcamales, justicieros de la tercera edad. Gran estreno domingo 27 de diciembre, 22:30 horas por el 13. Nosotros somos como los superhéroes de Marvel, pero con bajo presupuesto. Fermentar es una técnica de cocina utilizada hace siglos, pero a la vez estos son muy buenos aliados para nuestra salud, ya que son ricos en prebióticos, probióticos, vitaminas y minerales. Y esta semana te mostré una rica receta llena de fermentados con verduras compradas en huertos del Golf. Almorzamos unos bao muy ricos con mucho kimchi de baomamba y conocimos el emprendimiento de Dr. Kombu y sus kombuchas. Este domingo a las 11, no se pierdan Corta por Lozano. Estás viendo A Esta Hora Se Improvisa. Cámbiate al plan Claro Hogar con entretención 360 y obtén televisión HD, Internet Hogar, Wi-Fi 360 y Claro Videos. Vive la experiencia junto a tu familia y disfruta de toda la entretención en todos los lugares de tu casa. Contrátalo a un precio promocional de 26.990 pesos. ¿Qué esperas para comenzar a disfrutar? Claro, lo bueno de cambiar. Alcalde, quedaron un par de cosas dando vuelta. Uno, un cierto emplazamiento de Oscar. Y lo otro, el tema de la propiedad, de aterrizar el tema de la propiedad privada, por ejemplo, a la propiedad de los fondos de pensión. ¿Puedo sumarle algo adicional también para que aproveche de contestar? No, hay un punto que planteó Cristóbal que era precisamente el punto que quería plantear hace un rato, pero que era, ¿por qué, si es que no estaban de acuerdo con la votación por 2/3 de las normas constitucionales, voy a también añadir algo al derecho propio? ¿Por qué eso no se hizo pre-plebiscito y se hizo post-plebiscito? Porque la realidad es que, si bien... Claro, porque es algo que está expresamente dispuesto, no solo en el acuerdo, sino que hoy día está dentro del procedimiento de elaboración de la nueva Constitución. Ahí dice expresamente que las normas constitucionales se aprueban por 2/3. Entonces, si se quería modificar eso, bueno, ¿por qué no se hizo pre-plebiscito? Porque la gente votó con esa información. De hecho, en general, a muchos de nosotros que nos tocó dar charlas sobre este tema, te preguntaban cuáles son los límites de fondo, cuáles son los límites procedimentales, cuál es el cuerpo. Entonces, pero déjame, tomo este punto y voy. Está abusando. No, hay otro tema con respecto al derecho propiedad para sumarle a la pregunta de la Nati, que tiene que ver con algo que usted dijo, bueno, la destinación universal de los bienes, que es propio, ¿cierto?, de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, usted sabe que hoy día lo que dice la Constitución respecto a ese tema, precisamente lo toma la doctrina social de la Iglesia. Dice que el derecho de propiedad cumple una función social. Y cuando cumple una función social, esa limitación al derecho de propiedad no se indemniza. Entonces me gustaría saber cómo se concilia un poco con lo que usted decía antes, que decía, mire, el derecho de propiedad, pero no absoluto. Bueno, pero hoy día no está dispuesto como de manera absoluta. Entonces, pero ¿qué cambio le haría usted al derecho de propiedad en ese sentido para sumarle a la pregunta de la Nati? Y déjeme insistirle porque si uno ve las mismas encuestas, si uno ve, alcalde, las mismas encuestas que lo colocan usted con una gran opción, por ejemplo, un porcentaje muy mayoritario, cerca del 70%, dice que quiere capitalización individual, quiere que sus ahorros de pensiones vayan a una cuenta a su nombre y para ellos. Yo soy partidario del proceso de desnacionalización con el reconocimiento, porque efectivamente yo creo que más allá de estos proyectos que se están discutiendo, con los cuales los que me hayan visto saben que nunca estuve de acuerdo.
Ahora, ¿no? Esto ha sido una necesidad porque tenemos un gobierno que no da respuesta, que no da el ancho, que efectivamente siempre llega tarde, llega mal y llega de manera insuficiente y por lo tanto había que salvar a gente que efectivamente lo estaba pasando mal. No, pero usted habló de nacionalización, no estamos hablando del 10%. No, por lo de mismo. nacionalizar, 10%, es qué decir, interesante. el fondo de pensiones completo va a un fondo colectivo y a usted le dicen, usted tiene derecho a algo. Pero yo creo en los sistemas mixtos. Que donde- incluye capitalización individual. Por supuesto. No, Hoy día pero el tenemos proyecto un de- sistema mixto. Pero como tercer pilar, no como primero. No, pero Como pilar complementario, por supuesto, yo no tengo problema con la capitalización individual. ¿Y qué Si el pasa, problema- con la- si el y qué problema- pasa desde su espérate, perspectiva con las espérate. cotizaciones que tiene la gente hoy Es día? que, Nico, el problema es otro. Mira, el problema es que el 75% de la gente que tiene capitalización individual tiene pensiones miserables que no le alcanzan para llegar ni a la mitad del mes. Pero sin embargo, Y por lo ¿qué piensan de tanto, ello? está bien, pero esa es una opinión y yo creo que la discusión política tiene que, o sea, a ver, yo valoro harto la opinión de la ciudadanía, pero las leyes se discuten en un parlamento y también con información técnica, ¿no? Y yo creo que efectivamente esta coyuntura ha hecho que la visión vuelva a cambiar. ¿Cuál es el problema? Que con retiro o sin retiro las pensiones van a seguir siendo miserables y yo creo que además hay una necesidad expresa de pasar a un sistema mixto en donde el pilar central sea un pilar solidario, O sea, intergeneracional. el stock actual, pasarlo completo a un fondo colectivo. Exacto, y que efectivamente las AFP sigan funcionando, pero para los que puedan hacer esa contribución mayor al mismo estilo de lo que hoy día hacen los APB. O sea, las cotizaciones suyas y mías por 20 o por 30 años, que sean tomadas y pasen a un fondo colectivo. Exacto, y que vayan a hacer una pensión que además logre subir de manera inmediata las pensiones más miserables que tiene este país. Esto va a hacer que toda la ¿podemos gente ahora discutir apoye a esto, Pamela no? Giles un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto retiro antes de que se nacionalicen sus fondos de pensiones. Claro. O sea, lo van a aprobar con o sin esta discusión, digamos, ¿no? Pero es súper importante, o sea, me parece Sí, es súper una importante bajada la muy pregunta. concreta. No, pero es una relación muy relevante. concreta y por lo demás, hasta dentro de todo valiente. Claudio Badilla, que Tengo todo el tiempo va a del llamar programa. a los carabineros, voy a Ya. decir otra cosa, pero... Ahora voy a hablar yo todo el programa. No, No quiero volver a poner dos cuestiones que me sorprendieron no gratamente en contacto directo con las personas y en las comunidades, que tienen que ver con el reclamo y el malestar profundo del abandono del Estado. Y eso vincularlo a la gran reforma que hay que hacer del Estado y su modernización. Y lo otro, la inequidad territorial existente en las comunas, con 10 veces más de presupuesto municipal las comunas con mayores ingresos versus las comunas que atienden las mayores necesidades de la ciudadanía. ¿Cuál es su visión para poder resolver esto? ¿Cómo modernizamos este Estado que en 4 años de gobierno ningún gobierno ha querido tomar ese desafío por la cortedad del tiempo y porque no es una reforma muy popular? ¿Y qué hacemos para solucionar esta inequidad territorial y fortalecer los gobiernos locales que son los mejor evaluados hoy día porque están en mayor contacto con la ciudadanía? A ver, yo creo que la discusión constitucional tiene que plantearse una reforma del Estado primero, que desconcentre y descentralice, y que además redistribuya potestades, recursos y atribuciones. ¿Desconcentre y centralice, perdón? Descentralice y desconcentre. Es que yo te entendí. Desconcentre y centralice, entonces ahí no entendí nada. No, problema de sordera mío, no. ¿Por qué lo digo? Hoy día el Estado central gasta o invierte el 80% del presupuesto de la nación, las regiones del 8% y las comunas del 12%, ¿no? Y además dentro de cada nivel con una asimetría brutal, llegando a los extremos de Las Condes y Barnechea versus Cerro Navia y Puente Alto. Puente Alto tiene 95.000 pesos por cada habitante al año, Las Condes tiene 1.200.000, Barnechea incluso un poco más, y eso es inaceptable. Yo creo que eso solo se resuelve no con las medidas parches de esto de seguir reformando el Fondo Común Municipal, sino que con recaudación central y per cápita municipal, que es una propuesta que nosotros hemos trabajado y que se ha trabajado además en la Asociación Chilena, y que genera equidad territorial real, ¿no? Y que además la redistribución de recursos sea en 3/3. Afortunadamente en eso está de acuerdo con el alcalde Lavín. Me tiene muy contento que ellos lo hayan descubierto después de mucho tiempo que se lo hemos venido planteando. El alcalde Lavín. No, en la propuesta de la MUCH, cuidado, en la propuesta de la MUCH.
Y es una propuesta que hace 5 años no existía hasta que la empezamos a instalar y me parece muy bien que hayan llegado a la misma conclusión. Pero además, la redistribución de potestades y atribuciones, para mí no tienen que partir del Estado central hacia abajo, sino que tienen que partir desde los municipios hacia arriba, ¿no? En el sentido de que el Estado central, ¿qué tiene que hacer? Todo lo que la región no pueda resolver. Y la región, ¿qué tiene que hacer? Todo lo que la comuna no puede resolver. Ahí habría que cambiar la forma de Estado, eso sí, porque eso suena harto al federalismo, más que un Estado unitario o un Estado regional, porque incluso hasta los Estados regionales delegan competencias desde arriba hacia abajo. Habría que cambiar la forma de Estado. Pero no necesariamente llegar al federalismo, porque en Chile además con una escala tan pequeña nadie podría, no es sustentable explicarle a todos los chilenos que vamos a gastar plata en parlamentos regionales. Estoy de acuerdo. No, pero ojo, por ejemplo, de decir que el 80% del gasto lo decide el Estado central, si por ejemplo el FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, está en ese 80%, es decir, va a las regiones. Entonces, también hay que tener ojo con el manejo de la ¿Cómo se decide? No, de acuerdo, pero ese va a las regiones, porque parecería como el Estado se lo gasta en sí mismo. Alcalde. Javier Parada y luego Cristóbal Borrero quería hacer una reflexión. Lo quería traer de vuelta, a la comuna, ya que estábamos hablando de los gobiernos locales. Hace 2 semanas murió asesinada una mujer que vivía en la calle, en la Plaza de los Artesanos. Y los últimos meses hemos visto en todo Santiago el aumento de la gente viviendo en las calles. Y en su comuna hay verdaderos campamentos por Santa María, desde Recoleta hasta Pío Nono, con todos los problemas de vulnerabilidad, de violencia, de falta de control sanitario. Y todo indica que esto debe ser abordado integralmente, o sea, con el Ministerio de Desarrollo Social, me imagino Salud, y también con las otras municipios que colindan con los lugares donde están puestos estos campamentos. De hecho, le comento una cosa, donde está puesto es Santiago, no Recoleta. Ya, pero bueno, pero es un problema que cruza que cruza las comunas. No, sin duda. Y mi pregunta es si usted estaría dispuesto a sentarse, a armar una mesa intersectorial con otro alcalde para abordar esto, que es un problema para las personas que viven en la calle, es un problema de seguridad, bueno, como decía, un problema totalmente multisectorial y que no puede ser abordado, según yo, unilateralmente. Tenemos una asociación de municipios que es La Chimba, que funciona con las 3 comunas y que hemos tenido muchas conversaciones. El tema es que el Estado central en esto ha sido poco proactivo. De hecho, por ejemplo, la glosa presupuestaria que nosotros ocupamos para la inmobiliaria popular que generó la presidenta Bachelet en el año 2017 entregaba una oportunidad maravillosa que ha sido desaprovechada en este gobierno, que mantuvo la glosa pero la dejó sin recursos, porque el tema de la falta del derecho a vivir dignamente, que es distinto al derecho a la vivienda, tiene que resolverse con una batería de políticas públicas que van mucho más allá del subsidio para la creación de propietarios de vivienda. Y en eso creo que hay mucho que aprender de la experiencia internacional. En Recoleta la inmobiliaria popular hoy día tiene 38 familias que pagan solo el 20% de su ingreso en arriendo, cuando en la mayoría de las familias de Chile el arriendo te llega entre el 60 y el 70% del ingreso, y por lo tanto te deja incapacitada para resolver las otras necesidades. Estamos completamente de acuerdo. Luego de la pausa, la minoría masculina de este programa va a tener un espacio más Natalia González. Cuenta Corriente Senior Life Santander está presentando A esta hora se improvisa. Ya volvemos. ¿Sabías que el personaje de la vida de nuestro próximo invitado está basado en un caso real de un asesino en serie? Siempre he pensado que la mejor manera de vivir tranquilo es siendo transparente como un cristal, como un camaleón sobre una piedra. Obligándome como a sobrevivir, haciendo teatro, paseándome los pasillos, haciendo un robot. En esa primera etapa, con mucha dificultad, pero me permitía vivir, me di cuenta, esto es lo mío. Los esperamos en un próximo capítulo de El personaje de mi vida. Las costumbres van cambiando. ¿No te has dado cuenta de algo? Dejaste de ser carga de Juan.
capacitación. Y nuevas personas llegan a sus vidas. Yo creo que le voy a pedir pololeo a la Pati. Salí con la Mónica. Los fundamentos de la familia Herrera se ponen en duda. Los 80, tercera temporada, de lunes a viernes a las 20 horas por el 13. La solidaridad hace bien. Aquí somos todos. De lunes a viernes, después de Caso Cerrado, por el 13. En noviembre se comienza a sentir el calor del verano y en 3CC te acompañamos con programas que alegran tu vida, explorando los maravillosos paisajes nacionales, junto a Claudio Iturra en Ruta 5, llevando el arte chileno a toda Latinoamérica de manera virtual en Galería Weekend. Y junto a Virginia de María y Sergio Lagos, conocemos un nuevo modelo educativo que transforma la vida de profesores y estudiantes. En Misión Educar, noviembre, la promesa del verano se siente en el aire. En 3CC, cultura con otros ojos. Cuando ayudamos con alegría, 5.000 raciones. Fantástico, fantástico. Gracias, muchas gracias. todos juntos. Y están aquí, aún así, los vecinos que pasan esa misma necesidad de no tener nada materialmente económico ni nada seguro a fin de mes, están aquí colaborando y dándolo. O sea, yo tengo mucho que aprender. El mundo se vuelve un mejor lugar. Parece que mi país va a volver a los tiempos buenos. ¡Aquí somos todos! ¡Que estén bien! Aquí somos todos, de lunes a viernes a las 18:20 horas por el 13. ¿Qué le pasa? Ayúdenlo. Ayúdenlo, por favor. Ayúdenlo. Cuidado con la cabeza, Ay, le están dando convulsiones ahora. Señor, respire, señor, respire. Muy pronto llega al 13 una nueva serie chilena que te va a emocionar y hacer reír al mismo tiempo. Los Carcamales, justicieros de la tercera edad. Gran estreno domingo 27 de diciembre, 22:30 horas por el 13. Nosotros somos como los superhéroes de Marvel, pero con bajo presupuesto. Esta semana en Pacto de Sangre. A ver, Marco, por favor, ¿qué es lo que tengo que hacer para que vuelva a confiar en mí? Contéstame, ¿qué? Marco está más paranoico y celoso que nunca, pero tiene toda la razón. ¿Y después te bajó el ataque de ética cuando supiste que la habíamos cortado en pedacitos y la esparcimos por la ciudad? Hablar de más puede ser un terrible error. Tengo la confesión de Marco. Conseguí la confesión de Marco. Pacto de Sangre, lunes a jueves, después de Sigamos de Largo por el 13. Estás viendo A Esta Hora Se Improvisa. Oscar Landerreche. Simplemente quería hacer un punto reaccionando a la propuesta de previsión. En esto la posición del alcalde no es diferente de mucha gente en la izquierda, en mi propio partido, que yo considero una posición equivocada. Y lo voy a decir por qué. Yo considero que el problema de distribución del ingreso en Chile es entre capital y trabajo. Y por lo tanto la manera de financiar mejores pensiones de los trabajadores, particularmente los más pobres, es con impuestos al capital. En Chile prácticamente no existen impuestos a la ganancia de capital, prácticamente no existen impuestos a la herencia. Hay una cantidad enorme de exenciones que sabemos que están concentradas en los ingresos más altos. La propuesta, como fue dicha, es usar impuestos que se han colocado a otros trabajadores para redistribuirle a otros. Es entre trabajadores, me parece un error ese enfoque. Me parece que nosotros deberíamos entender que la manera de fortalecer un pilar solidario es recogiendo ingresos desde el capital al trabajo. El supuesto que a mi juicio es equivocado que está detrás de esto es esta idea en que mucha gente se refugia de que esto se va a cobrar al empleador. Pero cualquier persona que haya estudiado el mercado laboral sabe que eso es efímero. Después de un rato eso se reparte y el que más lo paga es el más inflexible, el que más necesita el contrato, o sea, el trabajador. Entonces, yo lo que hago es un llamado a reconsiderar esa posición. Me parece una posición equivocada desde una perspectiva de izquierda.
La manera correcta de hacer esto es redistribuir desde el capital al trabajo, no entre trabajadores. Eso. Ahí estamos completamente de acuerdo. El problema es que pero esa propuesta no es consistente. Yo te escuché. Solo redistribuir entre trabajadores no da. O sea, también hay que sumar lo que tú acabas de decir para poder llegar a pensiones que sean dignas. Yo creo que, por ejemplo, una forma de resolverlo es el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico, porque eso también implicaría acercar desde el Estado más fondos a un pilar solidario, porque además yo creo que los fondos de pensiones no tienen por qué estar destinados a financiar inversión financiera, la banca o el retail, y podrían estar dedicados a financiar otras cosas que serían muy buenas para Chile, que son igualmente rentables, incluso podrían ser más rentables, como infraestructura de primera necesidad en diversos lugares, sin necesidad de generar utilidad. Tenemos poco tiempo para hablar de el régimen político que te gustaría, y además esa pega la va a estar haciendo la constituyente en paralelo. Por lo tanto, es muy probable que si tú eres elegido presidente de la República, en el próximo periodo partas operando con las mismas reglas que tenemos hoy, ¿cierto? Algunos le llaman una monarquía presidencial, como le dice Marco Enrique, bueno, lo que sea. Pero lo que es cierto de esa especie de monarquía presidencial es que el presidente elige a sus ministros y nadie se entera hasta ese día en febrero donde se sabe quiénes son. Y hace un buen tiempo que hay un grupo de gente, Matamala y otros más, que decimos, bueno, si es que los ministros son tan importantes, ¿no debiésemos más o menos saber quiénes van a ser antes? Entonces mi pregunta es, ¿con quién gobernaría Daniel Jadwe? Depende de la alianza que se forme. Y te voy a proponer una alianza, porque yo sé que tú tienes una relación que es bien interesante, porque es como de amor y odio, no sé cuánto amor haya, pero hay una cierta tensión con el Frente Amplio. Hay ciertas coincidencias ideológicas, yo no sé si te impriman más los roces personales. Yo sé que con un partido particular del Frente Amplio tú tienes más problemas, pero con los otros hay muchos que yo creo que estarían bastante alineados. Imaginémonos que esta alianza llega hasta el mundo de la centroizquierda, progresista. Imaginémonos que eres capaz de ganar una primaria incluso donde vaya la DC, ya para meterlo a todo adentro. Es que, el problema es que todos los candidatos a la DC han dicho que no votarían por mí si yo ganara la primaria. Ya, entonces saca la DC, pero hasta Heraldo, hasta Heraldo. Es que la DC tampoco tiene candidato, así que darle un poco lo mismo ahora. Pero, no, tiene. Bueno, pero no nos perdamos porque la pregunta es muy buena. Pero en ese conglomerado, ¿quién sería el ministro de Hacienda en el Estado? ¿Qué te parece? Y no, es una pregunta que todavía no me he hecho. Yo la verdad que todavía soy alcalde de Recoleta, voy a la reelección en Recoleta. Es que la alianza todavía... Pero hay un más. Claro, ¿qué figuras te gustaría transitar ese ancho camino y que te acompañaran y que te colaboraran? Tengo que contarles que no sean puros comunistas. Hay un grupo... No, para nada. Hay un grupo de más de 26 economistas, todos con una experiencia... ¿Y con quién te sentirías cómodo de ministro de Interior? Pero ¿y el de Hacienda para los economistas? No, porque los economistas es que es muy interesante la respuesta de los economistas. Que han estado trabajando mucho y que son todos jóvenes, no hay ninguno conocido. Y la verdad es que no daría sus nombres sin antes haberle preguntado si los puedo exponer, porque algunos incluso son militantes de partidos de la Concertación y algunos incluso militantes del Frente Amplio. Y que han estado trabajando varias de las propuestas y que yo creo que gente, además de una generación menor a los que han sido completamente protagonistas de la política en los últimos 30 años, hay de sobra profesionales súper capacitados y tremendamente experimentados. Alcalde, ¿quién sería su canciller? Usted tiene una posición, por ejemplo, respecto al tema palestino, una posición profunda desde adentro. ¿Quién sería su canciller? ¿Cuál sería su relación con Estados Unidos y con el Estado de Israel? Relación de reciprocidad absoluta. Es que yo le escuchaba la explicación de la reciprocidad, entonces sería bueno que le... No. O sea, pero es claro, o sea, yo no veo por qué, por ejemplo, en el caso de Israel, a mí me llamaba mucho la atención siempre de que teniendo un tratado de libre migración entre los dos estados, Israel se da el lujo de deportar a varios ciudadanos chilenos cada vez que quiere. Me parece que hay que revisar la reciprocidad. O sea, claramente. Te estás tapando el micrófono, ¿Ah? O sea, claramente la reciprocidad hay que revisarla y hay que ver si a uno le conviene mantener un tratado de libre migración con un país que no cumple el tratado de libre migración cuando ellos tienen las razones que tienen. Entonces uno dice, una relación de reciprocidad. Con Estados Unidos lo mismo, ojalá podamos tener buenas relaciones. El tema es que uno de Estados Unidos puede esperar cualquier cosa y no tenemos certeza de cómo vayan a reaccionar, ¿no? ¿De quién está más cerca, de Giorgio Jackson o de la Pamela Giles? Mira, la verdad es que no me he reunido con ninguno de los dos.
nos hemos visto un par de veces. Pero no lee los diarios, no tiene una opinión formada sobre esas personas. A ver, en el último tiempo creo que Giorgio ha jugado un papel bastante distante en la política. Lo veo poco ejerciendo el liderazgo que lo vimos hace un par de años. Y la Pamela creo que está viviendo un minuto que está marcado por los proyectos de los retiros. Pero más que eso, la verdad es que mi percepción es que Daniel Jadwe es un elefante demasiado grande para el Frente Amplio. El Frente Amplio es un poco lo que le pasó con Marco... No, elefante podría sonar... Políticamente hablando, un poco lo que les pasó en su momento... Un poco lo que les pasó en su momento con Marco Enríquez, que sintieron que Marco Enríquez era una figura muy importante para una generación bastante menor, que ellos querían un poco controlar la escena, y yo siento que si hoy día aparece Daniel Jadwe, los jóvenes del Frente Amplio se dan notificados automáticamente que ellos no van a ser los que van a conducir el barco. Perdonen por ese análisis, esto es un análisis sorprendente lo que me la Natalia González está viendo... Pero ahí yo te quiero confesar algo. Yo he escuchado de varios dirigentes del Frente Amplio, algunos más cercanos que otros, que ellos no se sienten preparados para asumir un gobierno solos y que efectivamente les falta experiencia política, y yo creo que ellos lo tienen absolutamente claro. No Natalia González. Pero tienen cuadros de primer nivel en varias materias. Sí, claro. En economía. En economía sobre todo. En la línea de lo que le estaba preguntando Nicolás y la relación con Pamela Giles, que hoy día está muy protagonista, ¿no es cierto?, con el tema de los retiros del 10% que se vota este miércoles, de hecho en el Senado, el proyecto que ella promovió en la Cámara. Yo estuve buceando también hacia atrás y leí unas declaraciones suyas en el Fortín Mapocho. Y en esas declaraciones usted decía que si es que de pasada, digamos, a esta medida que usted no compartía, usted lo decía ahí, pero es que si de pasada se le pegaba un golpe a las AFP, ese golpe era bienvenido, y además usted dijo una frase que dice: para mí esto es un proceso constituyente en marcha y de facto. Entonces, yo quiero preguntar, porque el presidente de la República hoy día está yendo al Tribunal Constitucional justamente porque tiene un reparo respecto de este procedimiento de facto para cambiar un aspecto de la Constitución que no está regulado en la Constitución y que en estricto rigor es una materia de ley. ¿Usted reconoce que este es un procedimiento de facto? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué ha sido tan crítico el Partido Comunista con el presidente Piñera al ir al Tribunal Constitucional si justamente lo que el presidente está diciendo es que quiere hacer prevalecer el imperio del derecho, el imperio de la ley, y no estos procedimientos de facto? Yo cuando me refería al proyecto constituyente de facto, me refería al proceso social en curso. Y creo que esto es un proceso destituyente y constituyente al mismo tiempo. Un proceso destituyente desde la ciudadanía con el modelo, y es un proceso constituyente que está en marcha y que es de facto, porque efectivamente el proceso constituyente no se está discutiendo, ni se va a discutir solamente, ni en el Congreso ni en la Convención Constitucional. Y si alguien pretende que el proceso constituyente sea en un espacio cerrado, va a fracasar. La ciudadanía va a demandar permanentemente, como lo ha demandado también en el Congreso hoy día, poder permear la política de aquí en adelante con mucha mayor celeridad y con mucha mayor transparencia y agilidad. Aunque eso implique no adherir a las reglas del juego en que esa política tiene que desarrollarse. Es que yo creo que las reglas del juego hoy día vigentes ya están en proceso de destitución. O sea, yo creo que hoy día a ver, de partida, yo no creo, por ejemplo, que temas súper importantes se puedan discutir, se puedan seguir discutiendo antes de la constituyente. Me parece que eso es poco irresponsable. Luego una pausa, vamos a concluir la conversación con el alcalde Daniel Jadwe. Mira, Ya volvemos. En 13 Live disfrutas con la primera parrilla de contenidos digitales de transmisión simultánea con nuevos horarios. Bienvenidos a Francamente... ¡Hermano! ¡Lo logramos! Nos viene un nuevo capítulo de Mágico por todas las plataformas digitales de Canal. Un gusto poder saludarlos y reencontrarnos en otro programa más de En Línea. Confinadas, confinades, todos bienvenidos. Pame, ¿estás por ahí? Hola, mi corazón. Aquí en la Casa de los Lagos Laval estamos iniciando un nuevo capítulo de Vivir para Cantarlo. 13 Live, contenido exclusivo para disfrutar donde quieras por el medio que elijas. Chile será el escenario de un nuevo eclipse total de sol, fenómeno que pone los ojos del mundo en nuestro cielo. Te invitamos a esperar este evento de la mano de distintos contenidos que hemos preparado para ti. Acompaña a Andrea Obaid en Chilenautas.
Veamos en directo el eclipse desde Panguipulli junto a Felipe Brown y conversemos sobre la cosmovisión, la ciencia y la música desde el Teatro del Lago con el director Sebastián Errázuriz. Ya lo sabes, vive el eclipse junto a nosotros en 13C y sus plataformas digitales y 13.cl. El próximo 14 de diciembre viviremos un nuevo eclipse total de sol. Te invito a esperar juntos este maravilloso evento en una conversación con grandes invitados como astrónomos, miembros de la comunidad mapuche, cazadores de eclipses y autoridades de las regiones de Los Ríos y la Araucanía. Soy Andrea Obaid y te espero en Chilenautas, especial eclipse por las pantallas de 13C y sus plataformas digitales. ¿Qué le pasa? Ayúdenlo. Ayúdenlo, por favor. Ayúdenlo. Cuidado con la cabeza, Ay, le están dando convulsiones ahora. Señor, respire, señor, respire. Muy pronto llega al 13 una nueva serie chilena que te va a emocionar y hacer reír al mismo tiempo. Los Carcamales, justicieros de la tercera edad. Gran estreno domingo 27 de diciembre, 22:30 horas por el 13. Nosotros somos como los superhéroes de Marvel, pero con bajo presupuesto. Fermentar es una técnica de cocina utilizada hace siglos, pero a la vez estos son muy buenos aliados para nuestra salud, ya que son ricos en prebióticos, probióticos, vitaminas y minerales. Y esta semana te mostré una rica receta llena de fermentados con verduras compradas en huertos del Golf. Almorzamos unos bao muy ricos con mucho kimchi de Baomamba y conocimos el emprendimiento de Dr. Kombu y sus kombuchas. Este domingo a las 11, no se pierdan Corta por Lozano. Estás viendo A Esta Hora Se Improvisa. Claudia Bobadilla, en el tiempo que nos queda, alcalde, atención. Sí, estamos terminando el programa y yo quiero retomar una pregunta que le hice hace un tiempo, que me parece central, cómo mejoramos la calidad de la conversación y transitamos esta polarización extrema que no nos conduce ni nos ayuda para los acuerdos que necesitamos construir hacia el futuro. Primero, eliminando las caricaturas y los prejuicios, ¿no? Y segundo, creo que dejando que la ciudadanía permee de manera más permanente la discusión política, ¿no? Porque aquí lo que está, además, yo ahí puede ser que tenga un matiz con Claudia, en el sentido que yo no siento que el país esté tan polarizado, ¿no? O sea, un 80-20 en una elección tan relevante como esa no habla de un país polarizado. No, pero la conversación sí está muy polarizada. Sí, pero es que la conversación es de un conjunto de actores que monopoliza la discusión. El país no está monopolizado. Puede ser que el sistema político esté un poco fragmentado y que esté efectivamente polarizado, pero yo creo que el país de polarizado tiene re poco. O sea, hay una mayoría aplastante que quiere cambiar el modelo y que efectivamente... Yo creo que ahí se pasó varios pueblos. Discúlpenme que lo diga así, pero el discurso de los que pensaban eso es un discurso ideológico de la derecha y parece que el 18 de octubre, una semana después de que el presidente dijera que aquí nadie quería cambiar el modelo y que estábamos en un oasis de paz y tranquilidad... Pero alcalde, voy a hacer entendí que se había caído. La gente del plebiscito dijo, ustedes después de todo lo que ha pasado me quieren decir que la gente todavía está feliz. ¿En qué parte de la...? No, pero a ver, el ustedes es la misma lógica que tú estabas planteando. Caricaturizar y descalificar. El ustedes es exactamente lo mismo que tú decías que no había que hacer. Pero hay un dato objetivo. ¿En qué parte de la pregunta del plebiscito, para tú dices del 80-20, en qué parte se hablaba del desmantelamiento del modelo? No, eso nunca estuvo en el plebiscito. Entonces, ¿por qué aseguras? No, pero a ver, yo quiero partir de una base, ¿eh? Este plebiscito no lo definió el acuerdo del 15 de noviembre. Este plebiscito, la ciudadanía movilizada en más de 45 días de manera
sistemática. Se lo arrancó a un sistema político que ni siquiera se lo había imaginado. No estaba ni en el programa de gobierno y todos pensaban que estábamos felices y que estábamos en un paraíso latinoamericano, y eso, desde mi perspectiva, puedo estar completamente equivocado, se derrumbó el 18 de octubre. Si alguien sigue creyendo que estamos en un oasis y que este modelo tenía a todos, como la encuesta del CEP, la verdad que la última encuesta del CEP antes del estallido social, así le llaman en la mayoría, yo no lo llamo así, decía que el 90% de los chilenos estaba feliz. Yo creo que el CEP debe estar mirando la metodología que ocupa para las encuestas, porque creo que lo que dice la ciudadanía y lo que dice el ambiente político no es que todos estén contentos con el modelo. ¿Y cuál es? Mira, este modelo, voy a dar un ejemplo, lo quiero mencionar. Hay una guagua que requiere un medicamento que vale 1.600 millones de pesos. Y es de una familia que está haciendo una vaca para tratar de comprar, y no lo va a lograr. Y además la posibilidad de ocupar el medicamento llega hasta diciembre. Y sabes que en este país no hay nadie que pueda resolverlo. ¿Y usted cree que en un modelo como el de Venezuela se resuelve ese problema, por ejemplo? Porque ese sería un modelo opuesto al que tenemos en Chile. La verdad es que no sé, ni me interesa. No me interesa. Yo lo que sí Pero ¿sabes qué? Es que en Chile, yo sé que a ti te interesa más Venezuela que Chile, a mí me interesa mucho más Chile. Ella dice, queremos cambiar el modelo, un modelo distinto a Venezuela, pues ese es un modelo opuesto al chileno. Estamos terminando. La solidaridad hace bien. Aquí somos todos, de lunes a viernes, después de Caso Cerrado, por el 13.